Bueno, pues vamos a continuar, vamos ahora con, seguimos con las CDV-FACS. Ya sabéis que el objetivo de estas teoría del delito, video, frequently asked questions, cosas que siempre quisiste saber acerca del derecho penal y nunca te atreviste a preguntar, es, pues eso, replantearnos la forma de pensar respecto a la teoría del delito y cómo tenemos que pensar en torno a él, para en última instancia repasar la teoría del delito y comprenderla bien. La pregunta que nos planteamos hoy es, partíamos de una pregunta, es si existe el delito, hemos dicho que sí, pero ahora tenemos un problema, y es que nos vamos a preguntar, sí, existe el delito, pero todo el mundo piensa lo mismo respecto a qué es el delito, todo el mundo define en última instancia la fórmula igual, ¿es el delito para todos lo mismo? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer hoy, y la duda que hay de fondo, la duda que nos surge es si existe o no una única teoría del delito. Es decir, está muy bien que construyamos una fórmula, pero ¿y si tenemos una fórmula y otros en otro lugar aplican otra? ¿Y si el Tribunal Supremo aplica una fórmula distinta? ¿O y si incluso una audiencia provincial aplica una fórmula y nosotros aplicamos otra? ¿Y si en otros sistemas se aplican otras fórmulas? Bueno, pues ante la pregunta de si existe una única teoría del delito, lo que os digo ya es que sí, existen existen un montón. No existe una única teoría del delito. La pregunta que se contestaría así es si existen varias teorías del delito. Aquí tengo algunos de los esquemas, lo vamos a ver después. Tenemos, por ejemplo, el sistema causalista clásico, que todavía es seguido por bastantes tribunales. Los sistemas después no son tan relevantes, lo que son relevantes son las operaciones y los procesos de interpretación y de hermenéutica, pero en realidad el sistema te marca el orden de la hermenéutica. Vamos a ver después en qué sentido es importante. Tenemos el sistema causalista clásico, tenemos el sistema neocantiano, que es un sistema, como veremos, que digamos evoluciona y que va un poco más allá, es un sistema más valorativo. Tenemos un sistema que fue el sistema triunfador durante todo el siglo XX y el sistema más importante y del que todavía se sigue el orden de los factores. El orden de los factores, lo veréis, hecho típico antijurídico y que se incluye, es prácticamente igual. Sin embargo, la forma de llegar a esos elementos va a ser distinta, es el sistema finalista, aunque hay muchos que todavía siguen el sistema finalista, muchos autores en España y sobre todo también en Iberoamérica, y tenemos finalmente el sistema funcionalista. En realidad este es un sistema que más que es un sistema también es una forma distinta de realizar los análisis y los distintos sistemas, y que además es un poco injusto decir sistema porque hay varias formas de analizar el funcionalismo. Digamos que esencialmente es el que nosotros vamos a seguir, pero con matices derivados de lo que después veremos que es la doctrina de la imputación, que en realidad es una forma de pensar también axiológica, valorativa, pero que además es una forma de pensar analítica, que intenta reducir las cosas, los procesos, e intenta establecer los órdenes correctos, ¿vale? Todo esto es un poco abstracto y nos exige, por tanto, sumergirnos un poquito más en cuántos sistemas del delito hay y, sobre todo, en lo más importante, es en qué se diferencian. Bien, el primer sistema que surgió del delito era un sistema, el primer esquema, el primer modelo, no es el primer sistema, el primer modelo, el primer esquema, sería el sistema clásico o causalista, el causalismo clásico. Básicamente es un sistema basado en el positivismo, en la superación de una idea iusnaturalista del derecho y en la idea de que es la ley concreta de la sociedad concreta la que define lo que está castigado y lo que no está castigado, y a partir de ahí sigue también un concepto esencialmente naturalista. Es decir, conforme a ese proceso existe el matar en la realidad. En la realidad se mata, es un elemento de la naturaleza. Después veremos que matar, sea o no un elemento de la naturaleza, lo que es relevante es que es un elemento social, está definido socialmente y tiene un sentido social. Matar es esto y matar no es esto. Pero
en aquella época lo que nosotros pensamos en un primer momento cuando pensamos en acción es una acción desde una perspectiva puramente naturalística. Por eso se sigue un concepto naturalístico también de acción, después lo veremos mejor, como la causación o en todo caso la no evitación, ahí ya se está metiendo de alguna forma lo axiológico, de una modificación del mundo exterior mediante una conducta voluntaria. En este modelo, en este esquema causalista, lo relevante es que se causa un resultado en el mundo externo, ¿vale? El sistema clásico o causalista, además, dice que hay dos clases de culpabilidad. Y esto es lo quizá más chocante con nuestro esquema, aunque, como digo, hay sistemas, hay universidades y hay autores que todavía siguen este modelo. El dolo, la culpabilidad dolosa y la culpabilidad imprudente. La culpabilidad dolosa es cuando se actúa con conocimiento y voluntad de lo que se hace, pero también de la prohibición, ¿vale? Porque estamos hablando de la culpabilidad. Y la imprudencia. Por explicarlo de forma más clara, tenemos, en el sistema causalista tenemos la acción, que es simplemente un movimiento corporal y la causación de un resultado, la tipicidad, que es que la acción pueda conectarse causalmente con el supuesto de hecho previsto por la norma. ¿Esto conforme a qué teoría se veía? ¿Os acordáis? Causalidad, tipicidad objetiva, pero tipicidad objetiva en un sentido casi naturalístico. Es que la acción cause el resultado. Teoría de la equivalencia de las condiciones, fórmula de la conditio sine qua non, ¿os acordáis? Conforme al sistema causalista, ¿hay aquí algo de imputación objetiva o algo? ¿Valoración del hecho, de tal? Nada, absolutamente nada, de nada, de nada. ¿Se entiende? Nada. Bien, además tenemos la antijuridicidad, que es la ausencia de las causas de justificación, eso sigue igual, y después tenemos la culpabilidad. ¿Y en la culpabilidad qué tenemos? Que el sujeto sea inimputable y después dolo o imprudencia. ¿Se entiende esto? ¿Cuál es la principal o cuál es la forma fácil de comprender? Y qué es por lo que yo estudié, por cierto, Derecho Penal así, y me explicaron esto, ¿vale? Y este es el esquema que a mí me dieron y por el que yo estudié Derecho Penal y por eso soy así. No, es broma, pero ¿entendéis lo que quiero decir? Básicamente, ¿qué es lo fácil, lo intuitivo que tiene? Antijuridicidad, objetiva. Culpabilidad, subjetiva. Todo lo que el sujeto sabe, quiere, comprende, culpabilidad. Lo que el sujeto hace, objetivo, antijuridicidad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en cierta medida no importa la valoración que hace el sujeto del hecho y porque además la valoración no existe en realidad, lo que existe básicamente es una relación causal entre el hecho y el suceso, ¿vale? Es puramente naturalístico. ¿Se entiende el modelo causalista? ¿Cuáles son los problemas que tiene el modelo causalista? ¿Alguien me lo sabe decir? La falacia naturalista. ¿Y eso qué significa? Que se extrae de un ser un deber ser, cuando tiene nada que ver. El hecho de que tú hayas creado causalmente un resultado no quiere decir que hayas hecho esta valoración. En realidad, es decir, lo de la falacia naturalista solemos incurrir muchas veces de ellas. La falacia naturalista consiste en extraer el deber ser del ser, es decir, lo que yo debo hacer de un elemento, es decir, lo valorativo de lo ontológico. En cierta medida lo que hay aquí es una mezcla imposible, que es la consideración de antijuridicidad de una realidad ontológica. Ya no sé si es un problema solo de falacia naturalista, sino simplemente de comprensión de los eventos. Un evento, es decir, no se comprende si no es integrándolo a través de ¿qué? De un proceso mental de valoración, o bien individual, que es el propio sujeto el que dice, este ha hecho esto, o bien social, dar significado social a lo que se hace. Por eso la superación, digamos, lo he explicado antes, off the record, todas las teorías que vamos a ver tienen un déficit o un pequeño, digamos, punto débil. Lo que suele pasar es que la teoría posterior se centra en superar ese punto débil. Y lo que pasa es que a veces al centrarse en superar ese punto débil, se olvida de algún punto fuerte y niega también el punto fuerte que tenía la teoría anterior, y entonces, con perdón de la expresión, la caga.
¿Vale? ¿Se entiende esto? Bien, ¿cuál es el punto débil que tenía el sistema causalista? Básicamente eso, la mezcla imposible entre lo ontológico y la consideración de que un hecho es típico y lo valorativo. Pues bien, por eso surge el sistema neoclásico o neocantiano. En realidad aquí hemos puesto a Metzger, Mayer, Frank, hay más autores, y en realidad Metzger es la última de las aportaciones del sistema neoclásico neocantiano, y sobre todo porque es de los primeros que aporta la teoría de la acción social, pero en realidad probablemente no es de los más puros. Bien, el sistema neoclásico neocantiano parte de la distinción entre imputación y valoración, de alguna forma parte de ella, aunque después no sé si la perfecciona del modo en que se ha hecho posteriormente. Lo que sí que hace es que deja de lado, de alguna forma, el positivismo y sobre todo abandona el método empírico por el valorativo y comprensivo. Ya no se trata de la observación de la realidad aséptica o de coger la realidad, porque no se puede, sino de la valoración de la realidad. De valorar la realidad y de definir la realidad. La realidad se tiene que definir. Tú tienes que definir si esto es o no es lo que pone la norma. Por tanto, digamos, esa es la diferencia fundamental. Eso sí, mantiene la separación entre antijuridicidad como objetiva y la culpabilidad como subjetiva. La mantiene. Lo que pasa es que el hecho típico ya no es meramente la causación, sino que empieza a tener como un sentido social, la acción social, etcétera, etcétera, son elementos que aporta el neocantismo. Además, la culpabilidad se transforma en el reproche que se hace al sujeto y se orienta conforme a la teoría de la norma. Es decir, la norma se convierte en el elemento definitorio de la culpabilidad. La norma es un reproche personal, la norma exige que el sujeto se le pueda reprochar desde una perspectiva moral el incumplimiento de la misma. Yendo al esquema, sería una acción típica. Aquí ya tenemos la tipicidad objetiva y elementos normativos, elementos valorativos o descriptivos. Ya no se trata meramente de la causación del resultado, sino que se trata además de los elementos de la valoración de los mismos. La antijuridicidad igual, y la culpabilidad, imputabilidad y dolo, imprudencia y exigibilidad, ¿vale? En ese sentido, el esquema, como podéis ver, respecto al esquema causalista, sigue igual. ¿Alguna duda? Bien. ¿Lo estáis entendiendo o esto es chino? Es verdad que es un poco complejo, pero sirve para que comprendáis, es decir, después cuál es nuestro esquema y en qué consiste. Bien, después tenemos el sistema finalista, ¿vale? Que, como digo, fue el gran vencedor, se supone, y el que, bueno, pues se convirtió en el sistema preponderante durante mucho tiempo, y probablemente su gran acierto es que nos ofrece la sistemática y la esquemática, el esquema actual. Debido fundamentalmente a Belzel, aunque otros autores como Armin Kaufmann son muy importantes en él, no niega el positivismo, pero parte de cierto naturalismo filosófico. Esto que voy a explicar ahora, no me voy a centrar mucho en ello, merecería muchísima más explicación, probablemente el profesor Gracia Martín u otros lo podrían explicar mucho mejor. Pero la base del finalismo son la existencia de lo que se denominan estructuras lógico-objetivas, que son estructuras ónticas, que están ónticas, es decir, de la realidad, ¿vale? Estructuras lógico-objetivas que existen en la realidad. Conforme a esta teoría, este esquema, existe matar. Existe. Desde una perspectiva lógico-objetiva, estructural, ontológica, ¿vale? Existe. Entonces, para saber si alguien, conforme dice la norma, el que matare a otro, si alguien ha matado, lo que hay que ver es si ese sujeto de la realidad ha realizado aquello que desde una perspectiva lógico-objetiva se corresponde con matar. ¿Se entiende? Bueno, eso. ¿Cuál es el elemento central de cualquier estructura lógico-objetiva? ¿Cuál? La finalidad. La finalidad. Mata el que actúa con el fin, y esto es kantiano, es decir, esto tiene mucho que ver con Kant, el que realiza, lo que pasa es que el concepto de finalidad, ahí en mi opinión, se lleva, es decir, el esquema un poco más allá. Pero
mata a aquel que realiza la acción con la intención de matar y que realiza aquello que se corresponde con la finalidad que quiere evitar la norma, además, que es el matar. Por tanto, para saber si alguien ha matado, el elemento central es si ha realizado la acción de matar, y para saber si alguien realiza la acción de matar, lo que hay que ver es si esa persona tiene la intención de matar, ¿vale? Eso define, digamos, el injusto. Lo más importante del sistema finalista es que aporta ese concepto de injusto personal, ¿vale? Es decir, el injusto es injusto personal. El injusto no es un injusto social, sino que es el injusto de una persona concreta, ¿vale? Esa persona realiza o no realiza el injusto, aunque el reproche de culpabilidad venga después. Y sitúa, por tanto, el dolo o la imprudencia en la tipicidad. Si el elemento central es la intención, por tanto, para saber si el hecho es típico, incluso para saber si el hecho es hecho, para saber si hay acción, por tanto, el primer elemento es saber si hay dolo, ¿vale? Bien, podéis ver aquí, por tanto, que tenemos, por una parte, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. El esquema sigue igual, pero ¿cuál es la diferencia fundamental? ¿Cuál es? El dolo y la imprudencia ya no son formas de culpabilidad, sino que son, ¿qué? Elementos de tipicidad. Concretamente, es decir, serían, a partir de la acción, pues tipos de acciones, ¿vale? Acciones típicas. Tenemos el tipo objetivo y el tipo subjetivo, que es el esencial, el dolo, el conocimiento objetivo del tipo y la voluntad de realizar el resultado. En este caso, además, la acción final, antijuricidad y la culpabilidad. Como digo, lo más importante de este esquema es cómo se quedan los elementos, porque ahora veremos después, con la concepción funcionalista, que esto no va a cambiar ya. En la actualidad prácticamente toda la doctrina, hay quien todavía sigue un modelo causalista, pero la gran mayoría de la doctrina acepta este esquema. El problema es la forma de llegar al esquema y, digamos, el significado de cada uno de los elementos. El concepto de dolo en el sistema finalista va a tener muy poco que ver con el dolo en un sistema puramente funcionalista. Pero el dolo está aquí, es un elemento para la tipicidad. ¿Se entiende esto? Bien. ¿Por qué no he puesto nada en la tipicidad objetiva? No porque no lo haya, sino porque en el finalismo su importancia es menor. ¿Por qué? ¿Por qué no lo desarrolla el finalismo? ¿Por qué no lo desarrolla? Básicamente por lo que he explicado antes. El finalismo viene ¿de dónde? De las posiciones neocantianas y de las posiciones causalistas que medían el dolo como forma de culpabilidad. De repente viene el finalismo y dice, ¿pero qué me dices? Si el hecho es típico, es decir, si el hecho es doloso o es imprudente, dependerá del tipo que sea doloso o imprudente, por tanto no puede ser una cuestión de culpabilidad. Por tanto, se centra en eso y en la dirección final de la acción y probablemente no llega a desarrollar lo suficiente si es posible eso de las estructuras lógica objetivas, o si es posible, aunque es verdad que conforme al concepto belceliano de la adecuación social lo hace, pero que lo hace muy posteriormente, posteriormente de forma mucho más acertada la teoría de la imputación objetiva y el funcionalismo. Por tanto, sistema finalista, ¿cuál es su punto débil? Micrófono. El primer punto débil que le veo es que lo tiene difícil para explicar los delitos imprudentes. Y el segundo punto débil es que el injusto lo define únicamente el individuo y no da margen al sentido social. Y básicamente, es decir, ese último déficit, que también el primero, porque en realidad está relacionado con lo de la imprudencia también, es que si lo define el individuo, es decir, no el sentido social, tenemos un problema con la imprudencia, es lo que hace que surja la teoría posterior. ¿Cuál es, digamos, el acento que pone el finalismo? El finalismo esencialmente es que, digamos, el papel del sujeto y de la intención del sujeto es definitoria. Es muy importante y muy relevante para definir si el hecho es típico o no. Y las teorías posteriores, el sistema funcionalista, lo que hace es precisamente negar eso. Lo que dice es, para saber si yo mato, lo importante no es preguntarte si tú querías matar, sino preguntar a la sociedad si tú has realizado aquello en que consiste matar.
A mí me da igual que tú pienses que has matado. Lo relevante no es lo que el sujeto quiera hacer, sino lo que el sujeto haga. Y lo que el sujeto hace no depende, no lo damos, el significado de lo que el sujeto hace, no lo da el propio sujeto. Es que he ayudado a un hombre porque le he dado agua y ese hombre después ha matado. Lo relevante no es si yo sabía que él iba a matar, sino si dar agua es participar en la muerte de otro. No, pero yo me siento partícipe porque yo le he dado agua. Da igual. Conforme a un sistema finalista, el problema que había en el esquema anterior es causalidad, intención, dolo. Ahora es causalidad, intención, porque yo cause algo y yo quiera causar algo significa que yo lo he hecho. ¿Qué ejemplo? ¿Se os ocurre algún ejemplo? Sí. ¿Se os ocurre el ejemplo cuál? ¿Os acordáis del ejemplo del sobrino? Sí. ¿Cuál era el ejemplo del sobrino? Pasarle el micrófono. ¿Cuál era? ¿Te acuerdas? El sobrino que le compra al tío un billete porque tiene la ilusión de que muera a París. Se estrella el avión. Bien, conforme a un sistema finalista en principio, ¿vale? Quizás reduciéndolo, pero sería, ¿habría acción? ¿Hay intención de matar por parte del sobrino? Sí. Por tanto, ¿hay una acción dolosa, sí o no? ¿Se causa el resultado conforme a la teoría causalista clásica? Si eliminamos en mente que le regala el billete, ¿se causa sí o no? Si no hay billete. Si no, pues, por eso, por tanto, equivalencia de las condiciones, teoría de la equivalencia de las condiciones, conditio sine qua non, desaparece el que regala el billete, el tío no muere. Por tanto, ¿hay causalidad sí o no? ¿Hay intención de matar? Sí. Dolo. ¿Regalar un billete es matar a alguien? No. Pero yo lo hago con total ilusión. Pero nada. Pues me da igual. Bien, eso es el paso que da el sistema funcionalista. ¿Se entiende? El sistema funcionalista lo que viene a hacer es que, digamos, se relaciona la teoría del delito con el sentido político-criminal que tiene la norma. Es decir, ¿qué es lo que pretende en última instancia qué es lo que pretende la norma, el que matare a otro será castigado con la pena de prisión de 10 a 15 años? ¿Qué pretende? Que no se mate, que no se haga conducta. Que no se mate. Que no realices ¿qué conducta? ¿Cualquier conducta? ¿Cualquier conducta que produzca la muerte? No. ¿Cualquier conducta qué? Que tenga la capacidad potencial de producir la muerte. Por tanto, es decir, al definir, al interpretar el delito a partir de la valoración político-criminal de lo que se pretende la norma, entramos totalmente en lo axiológico. Para decir si alguien es partícipe o es autor, ¿qué es lo relevante? Para decir si alguien ha matado o no ha matado, ¿qué es lo relevante? Pues analizar si ha realizado justo aquello que la norma quiere evitar. ¿Se entiende esto? Eso es un proceso de valoración. ¿Cómo voy a valorar yo la participación de los alumnos en clase? Pues, ¿ha realizado ese alumno justo lo que yo quería que el alumno realizara? ¿Yo qué quiero? Yo lo que quiero es que haya participación, etcétera, etcétera. Estáis en esta pregunta un poco más sosos, etcétera. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien, pues eso es. En el caso de... hay dos esquemas fundamentales. Esto no tiene mucha relevancia a los efectos de lo que ahora nos interesa, que es esencialmente conocer los elementos esenciales de la teoría del delito. Roxin, la diferencia con Jacobs es que viene a introducir, digamos, la parte subjetiva dentro de la parte objetiva, con la teoría de los conocimientos especiales. Ahora lo voy a explicar un poco. Pero básicamente el funcionalismo lo que aporta es esencialmente la idea de la imputación objetiva. Y la idea de que un comportamiento no puede ser... Lo relevante no es que cause un resultado, sino que se haga una imputación, dicen ellos, aunque en realidad no es imputación, una valoración objetiva de la capacidad del comportamiento con respecto al resultado. ¿Vale? Voy a explicarlo de nuevo con el esquema o con el modelo. Yo creo que incluso se puede explicar aquí. No, me lo voy a explicar aquí. Hecho típico antijurídico culpable y punible. Tipicidad, ¿dónde está el dolo? En la tipicidad y no en la culpabilidad. Seguimos igual que en el finalismo, ¿sí o no? Igual que en el finalismo. El esquema es exactamente el mismo. ¿Qué cambia? Pues que en la parte objetiva no es solo una cuestión de causalidad, y por tanto el elemento central es el dolo de la imprudencia, sino que conforme a la teoría de la imputación objetiva,
Aquí lo realmente esencial, ¿qué es? La parte objetiva y no la parte subjetiva. La parte objetiva es la más importante de todas. ¿Por qué? Porque que el hecho sea doloso o sea imprudente se realiza con una valoración, digamos, posterior. Pero el elemento central, ¿estamos bien? El elemento central es que, digamos, se pueda decir que la conducta es típica, implica una valoración objetiva de la conducta. ¿Vale? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues se hace ya no con la causalidad es un elemento más de la tipicidad de la conducta, pero para que haya, digamos, tipicidad, lo importante es que la conducta sea justo aquello que se quiere evitar. Se introduce el concepto de riesgo, se introduce el concepto de peligro y se introducen varios criterios. Eso lo veremos mejor después. Para que haya imputación objetiva tiene que haber la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, que ese riesgo cree un resultado y, según la primera conceptualización de la teoría de la imputación objetiva, otro tercer elemento, que es que el resultado esté dentro del fin que la norma pretende evitar. Primero parte objetiva y después parte subjetiva. Bien, ¿se entiende esto? ¿Tiene algún problema esto? ¿Tiene algún problema esta teoría? Por ahí veo una cabeza que dice que sí. ¿Cuál, José? No sé si funciona el micrófono. Sí, perdón. Que al anteponer la parte objetiva a la parte subjetiva se obvia por completo la representación mental del sujeto y no es tan relevante como... No se obvia. ¿Se obvia por completo? No. Porque dice, en el dolo yo tengo en cuenta el conocimiento del hecho y en la imprudencia el no conocimiento Sí, pero del es hecho. que al poner primero el filtro objetivo, digamos que puedes decir antes que has creado un riesgo jurídicamente desaprobado sin saber lo que pensabas, o sin saber lo que te representaba, mejor dicho. Lo cual a veces puede, en fin, desde el punto de vista del merecimiento de la pena es posible que no sea lo más adecuado. Vuélvelo a explicar. Que al poner el filtro objetivo delante del filtro subjetivo, te dejas de elementos que pueden ser relevantes a la hora de determinar el merecimiento de la pena del sujeto. ¿Se entiende eso? Es decir, esto lo explicaremos después y lo explicaremos mejor. Pero fijaos que lo que tenemos en efecto, y como ha explicado y como ha dicho José, son filtros, ¿vale? De repente, ¿cuál es la diferencia entre la teoría funcionalista y la teoría de la imputación? Es decir, fijaos, mirad, a ver si aparece la pantalla. Aquí, ¿lo veis en la pantalla? Sí. Mirad, tenemos un filtro que es el hecho, un filtro que es la tipicidad, otro que es la antijuricidad y otro que es la culpabilidad. Bueno, de repente ya no tenemos eso. Tenemos un filtro que es el hecho, otro que es la parte objetiva del tipo y otro filtro que es la parte subjetiva del tipo. Según ese esquema, primero tenemos que ver si hay hecho, después si el hecho es típico desde una perspectiva objetiva y después si el hecho es típico desde una perspectiva subjetiva. ¿Se entiende? Bien. Después antijurídico y después culpable. ¿Es eso posible? ¿Es posible que un hecho sea típico desde una perspectiva objetiva? Sí. ¿Cómo? Eliminando al sujeto, eliminamos al sujeto y metemos a un tercero, a un espectador, a un extraterrestre, ¿vale? En mi modelo. Metemos a un extraterrestre que no conoce, es decir, lo que está prohibido y lo que no está prohibido, pero sabe, es decir, identificar hechos y valorarlo conforme a normas, ¿vale? No todavía si se le puede reprochar al sujeto o no, pero sí identificarlos conforme a normas. Bien, ¿qué hace? Bueno, pues un espectador objetivo diría que vender un cuchillo es un comportamiento potencialmente apto para producir la muerte de una persona. No. Por tanto, diríamos, la acción vender un cuchillo no es típica. ¿Por qué? Porque si miramos primero la parte objetiva, resulta que vender un cuchillo en una tienda de cuchillos es un comportamiento ¿qué? Neutral, lícito, que no produce ningún riesgo. ¿Cuál es el problema? El problema es que eso es mentira. Cuando se dan cuenta de eso, entonces viene Roxin y dice, es que en realidad es la parte objetiva, pero
pero en la parte objetiva tenemos los conocimientos especiales del sujeto. No se trata de un espectador, sino un espectador con los conocimientos que tiene el sujeto. Por tanto, en este caso, el espectador sabe que está vendiendo el cuchillo a un hombre que tiene una mujer cogida por el cuello y que te dice, la voy a matar, la voy a matar. Ese comportamiento, conforme a los conocimientos especiales que tiene, es potencialmente apto para producir la muerte. Y pregunta, ¿y entonces esto para qué? Acabamos de integrar totalmente la parte subjetiva dentro de la parte objetiva. ¿Y eso qué es? Trampa. ¿Y por qué hacen esa trampa? Porque lo que querían huir completamente es de la valoración que el sujeto hace de la conducta. ¿Y cuál es el problema? Que el dolo lo interpretaban como voluntad. Como creían que el dolo, y Roxin sigue creyendo y siguen diciendo, la mayoría de la doctrina en este país sigue diciendo que el dolo es intención y siguen identificando dolo con intención, resulta que como la intención no puede ser relevante para la valoración objetiva del hecho, lo cual es lógico y normal, pues entonces dicen, primero valoramos el hecho y después tenemos en cuenta la intención. Y con eso que se olvidan del conocimiento que el sujeto. Pero si el dolo es conocimiento, representación del hecho, ¿qué es lo lógico? Pues primero imputar el conocimiento al sujeto y después valorar. ¿Valorarlo conforme a qué? ¿Conforme a lo que el sujeto quiere? No. Conforme al riesgo, al sentido social de lo que se hace. ¿Se entiende esto? Bien, por eso, esta es la doctrina ideal. La doctrina de la imputación en realidad no es una teoría del delito. De hecho, los que la defendemos no hablamos de teoría de la imputación normalmente, sino de doctrina de la imputación. Hay un artículo recientemente publicado en la revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología de un discípulo mío que analiza los casos del ébola desde la doctrina de la imputación. Y está bien, es decir, para lo que sirve la doctrina de la imputación esencialmente es para establecer cómo se debe pensar y cuál es el orden y cuál es la forma de pensar. La doctrina de la imputación, básicamente desarrollada por Joachim Hruska, un catedrático ahora jubilado de Derecho Penal, y en España traída esencialmente por Pablo Sánchez Hostiz. Vamos a ver, voy a intentar explicarla, aunque ya la hemos visto, pero yo creo que es importante ahora para ver sobre todo cuál es la relación de esta doctrina con la teoría del delito. Lo que dice la doctrina de la imputación es que existen dos procesos distintos que realizamos con respecto a las personas y a las normas. Dos procesos que son distintos. Son la imputación y la valoración. La imputación tiene que ver con la atribución de hechos a agentes. Y la valoración tiene que ver con las reglas de conducta. Es decir, nos rigen en los comportamientos sociales. En realidad, si lo pensáis, cuando estáis en Reyes, en los Reyes Magos y abrís un regalo, cuando miráis y pensáis quién es el amigo invisible, ¿qué estáis haciendo? Esto me lo tiene que haber regalado mi cuñado. Imputar. Estamos imputando, estamos atribuyéndole a alguien algo. Cabrón, esto me lo tiene que haber hecho, esto no se puede editar, pero da igual, lo dejamos así. Es decir, esto lo tiene que haber hecho mi cuñado, desgraciado, esto lo tiene que haber regalado mi cuñado. Cuando yo abro el pedazo de tomo ese y digo, esto lo tiene que haber regalado mi cuñado, ¿qué estoy haciendo? Valorar. Estoy haciendo las dos cosas, y lo que pasa es que mezclamos generalmente. Una cosa es atribuir que alguien ha hecho algo, y otra cosa es valorar lo que alguien ha hecho. Una cosa son procesos de imputación, atribuimos a alguien algo, y otra cosa son procesos de valoración. Bien, lo que nosotros hacemos generalmente en derecho penal es imputar hechos, valorar ese hecho, y después imputar un reproche. Se pueden imputar dos tipos de cosas. Se puede imputar un hecho y también se puede imputar un demérito. Cuando yo digo, no debería habérmelo regalado, no solo estoy valorando, sino que estoy atribuyéndole a él el que no debería haberme regalado algo que sabe que no me gusta. Si, por ejemplo, no sabe que no me gusta, ¿yo le puedo atribuir demérito? No. Bien. ¿Qué es, por tanto, el esquema que nosotros hacemos tradicionalmente en la teoría del delito? Pues es una mezcla de imputación y valoración. Y lo importante es saber, digamos,
¿Cuál es el orden de los factores? ¿Y por qué es relevante hacer un orden adecuado? La imputatio facti es la imputación de hechos a agentes. Lo que hacemos en la imputatio facti, aquí arriba, lo que hacemos aquí es atribuir un hecho a un agente. ¿Cuándo se puede atribuir a un hecho a un agente? ¿Cuándo? Cuando ese sujeto lo realiza con conocimiento y con control. Si yo hago algo con conocimiento y con control, se me puede atribuir a mí. Se me puede atribuir a mí algo que yo no he hecho con conocimiento y con control. Sí. ¿Cómo? De forma extraordinaria. De forma extraordinaria. Lo ordinario, lo normal, es que solo se me atribuya a mí lo que yo puedo hacer con conocimiento y con control. ¿Se entiende? ¿Cuándo de forma extraordinaria se me puede atribuir a mí algo que yo no he hecho con conocimiento? Cuando yo estaba en una posición en la que yo debería haberlo hecho. ¿Eso qué es? La imputación extraordinaria. Sí. ¿Vale? Eso es lo que se llama imputación extraordinaria. Pero para que a mí se me impute algo, digamos, generalmente, ordinariamente, es necesario que sea mío. No tengo aquí tiza, pero si yo estoy con la tiza y hago así, ¿se me puede imputar a mí, sí o no? Sí. Si a mí yo estornudo y se me cae la tiza, ¿se me puede atribuir a mí? No. Pero si yo estoy haciendo el tonto con la tiza y tirándola y cogiendo, ¿se me puede imputar a mí que se caiga la tiza? ¿Se me puede imputar a mí que yo tire la tiza? No. ¿Pero se me puede imputar que caiga? Sí. ¿Qué es una imputación? ¿Ordinaria? No, es extraordinaria. ¿Por qué se me imputa a mí extraordinariamente en este caso que la tiza caiga en el suelo? Porque yo, si voy tirando la tiza, no estoy en posición en un determinado momento de que la tiza no caiga. ¿Se entiende? Bien. De forma, es decir, ordinaria, para que haya imputación, tiene que haber conocimiento y control. Solo de forma extraordinaria se me puede atribuir a mí algo que yo no realizo con conocimiento y control. Tiene que haber un qué, un deber, dicen algunos, una incumbencia, una falta de diligencia, etcétera. ¿Se entiende esto más o menos? Bien. Lo primero que hacemos es que en las reglas de imputación atribuimos a alguien algo. Se lo atribuimos. Una vez tenemos que algo es de alguien, ¿eso tiene alguna relevancia? En realidad no. Lo que tenemos son hechos, no tenemos nada más. Y esto es lo que a algunos les produce cierta, digamos, impresión. Bueno, y entonces, ¿para qué sirve imputar si no tenemos nada? Para tener identificados los hechos, nada más. Tenemos un hecho que me pertenece de forma ordinaria y un hecho que solo de forma extraordinaria se me puede atribuir. ¿Vale? Eso lo tenemos. Ahora, ¿eso es relevante a efectos de algo? No, a efectos de que eso es tuyo, ya está, eso solo sirve para decir eso te pertenece a ti, o solo te pertenece si además consigo decir algo más, pero ya está. Una vez tenemos que algo le pertenece a alguien, para que algo sea ilícito, ¿qué hay que hacer? Compararlo con la norma. ¿Y eso qué es? ¿Una imputación? No. Eso es una valoración del hecho. Eso es la comparación del ser con el deber ser, de lo imputado con, es decir, eso es coger y meter, y eso no es falacia naturalista, aunque es lo mismo, es decir, es meter lo imputado dentro de lo valorado, y eso que es un proceso axiológico. Yo digo, eso que tú has hecho, eso se llama matar, eso es lo que yo, ¿por qué? Porque eso es justo lo que yo quería evitar. ¿Cómo se llama aquí? Imputatio facti, imputación de hechos, applicatio legis ad factum. Fácil, sin saber latín. Yo también estudié química. Aplicación de la ley al hecho. ¿Vale? ¿Qué es? Una regla de conducta, no hagas esto, es la comparación de la regla de conducta, no es si deberías haber hecho esto, que esto es aquí, sino es, ¿has hecho esto? No tú has hecho esto, sino esto que tú has hecho es esto, ¿se entiende? Es esto, es matar. ¿Vale? Eso es la comparación del hecho imputado con la descripción normativa. ¿Y os dais cuenta que esto lo engloba todo? Engloba tipicidad, engloba antijuridicidad. ¿Por qué? Porque hay más normas. Culpabilidad, imputatio juris. Bueno, en realidad, si le doy al bichito, creo que me aparece... Sí, esto viene bien. Applicatio legis ad factum.
aplicación de ley al hecho. ¿Qué tipos de leyes tenemos? Normas prohibitivas, normas prescriptivas, esencialmente. ¿Vale? ¿Qué tenemos? Pues normas que prohíben un hecho, acción socialmente inadecuado, peligro ex ante más peligro ex post. Normas prescriptivas, una omisión socialmente inadecuada, posición de garante formal más adecuación material. En realidad, entre esto y esto es bastante discutible que existe diferencia. Pero de momento lo dejamos así. Pero además existen otras normas que hacen ¿qué? Facultar en determinados casos que yo realice un comportamiento potencialmente apto para producir el resultado. ¿Se entiende? ¿Eso qué son? Las causas de justificación. Y después hay otras normas que dicen las distintas formas de intervención que hay. ¿Esas qué son? Las formas de autoría y participación. Manu tiene una pregunta por ahí, ¿le pasáis el micrófono? Pero si tú le imputas un hecho a alguien extraordinariamente a título de imprudencia y luego la norma, o sea, el delito en concreto no permite la imprudencia, ¿se pararía ahí? Claro. Tú se imputas imprudentemente un hecho que no tiene relevancia porque la norma no incluye la imprudencia. Vamos a ver, aquí tenemos un esquema que es un esquema que está definido a partir de una regla de conducta dolosa, ¿vale? Y que funciona perfectamente. Tenemos que hay imputación del hecho cuando hay conocimiento y control, hay un hecho, si además se corresponde ese hecho con una norma prohibitiva, con una norma prescriptiva y no está autorizado por una norma facultativa, tenemos que un hecho típico y antijurídico, ¿vale? Si además al sujeto se le puede atribuir el demérito porque tiene conocimiento de la prohibición y capacidad para actuación conforme a la norma, por tanto se le puede reprochar el demérito, entonces es culpable. ¿Qué pasa con la imprudencia? Claro. Es que en realidad nos tenemos que dar cuenta de que es un modelo circular, ¿no? Si no hay una norma que prevea una acción imprudente, entonces no le podemos imputar la conducta como imprudente. Claro. Sí, eso está muy bien visto y es justo la clave del tema. En realidad no es que la imputación, es decir, en realidad no es que la imputación sea simplemente, yendo al esquema global, está en la pantalla solo la parte de normas prohibitivas y normas prescriptivas. Yendo al esquema global, aquí, aunque se ha quedado esto colgado. Bueno, da igual. Yendo, a ver si tocándolo, perdón, Sí, yo creo que ya. Vale, yendo al esquema global aquí, ahora, perdón. Vamos a imaginar una conducta imprudente, ¿vale? ¿Cómo es una conducta imprudente? Tenemos un agente y un hecho. Tenemos un agente, ¿lo veis? Y tenemos un hecho, ¿vale? ¿Tenemos control por parte del sujeto? ¿Tenemos conocimiento? No, un error vencible, ¿vale? Bien. ¿Qué es eso de un error vencible? ¿Qué es un error vencible? Es un error a través de, digamos, que la norma prevé que tú deberías haber salido de él, ¿no? Claro, son dos cosas. ¿Qué es un error vencible? Es la ausencia de conocimiento más el deber de salir de él. La valoración de que yo podría haber salido del error. Por tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos una imputación que después, cuando vamos a la valoración del hecho, decimos que yo debería haber. ¿Y eso qué es? Valoración. Eso no es imputación. Por tanto, volvemos en efecto, como ha dicho José, y podemos imputar extraordinariamente. ¿Se entiende o no? Repito, tenemos agente, hecho, control, no hay conocimiento, nos vamos abajo y miramos si esa acción, conforme a las normas prohibitivas, hay un tipo imprudente. ¿Hay un tipo imprudente? Sí. ¿Hay en este caso justo lo que el derecho quiere evitar? Sí. Nos subimos arriba y decimos que sin conocimiento se puede imputar el hecho. Por tanto, el hecho es conforme a la norma prohibitiva y ya lo que vemos es si hay reproche o no. ¿Se entiende esto o no? Pásale el micrófono, que si la norma ¿qué? Si la norma no lo prevé la imprudencia, ni siquiera... Si no hay tipo imprudente, ¿por qué es imposible el esquema causalista? ¿Por qué no tiene ningún sentido el esquema causalista? Porque si hay tipo imprudente resulta que el hecho es típico ¿de qué? Es decir, el derecho penal decide qué hechos son tipos imprudentes y tipos dolosos. ¿Se entiende esto o no? Bien, por tanto, ¿nos vale la doctrina de la imputación? Pues nos vale. Podéis ver aquí, ¿el hecho qué es? La imputatio facti, ¿vale? Allí arriba, la imputatio facti, que se me corta la mano, aparezco en otra dimensión, la imputatio facti. ¿Se entiende eso?
¿vale? La imputación de hechos. Eso es el hecho, la acción, simplemente, que se aplica una regla de imputación. Típico, applicatio legis ad factum. La valoración de que el hecho está prohibido conforme a las reglas prohibitivas y prescriptivas y conforme a las reglas facultativas, la antijuridicidad. ¿Se entiende? Y finalmente la culpabilidad, la imputación del demérito, la imputatio iuris. Se me atribuye el demérito cuando yo actúo con conocimiento de la prohibición, no es ya que hago lo que hago, sino que además hago sabiendo que está prohibido, se me puede atribuir el demérito. Mi cuñado sabe que no me gustan nada ese tipo de libros, que los aborrezco y entonces me los regala. ¿Para qué? Para joderme. Pues eso es que conocimiento de la prohibición, capacidad de actuación conforme a la exigencia de la norma, reproche. No me gusta Miguel Ángel, me regalas un libro de Miguel Ángel. ¿Se entiende? Se me puede reprochar. Vale. ¿Se entiende esto? Bien. Por tanto, la pregunta era, ¿es el delito para todos lo mismo? ¿Cuál es la respuesta? Casi sí. La respuesta es casi sí. En realidad, no. Hay esquemas del delito. ¿Pero es el delito para todos lo mismo? En realidad, prácticamente sí. Porque hoy hemos llegado a la convicción de que el delito es un hecho típico, antijurídico, culpable y punible. ¿Qué significa? Que es un hecho. Los que aplican la teoría de la imputación objetiva acaban reconociendo que no se puede hacer una valoración objetiva del comportamiento, lo veremos después en otras preguntas, porque hay que hacerlo a partir de los conocimientos que tiene el sujeto. Prácticamente los finalistas acaban aceptando el sentido social con la adecuación social y que existe algo parecido a la imputación objetiva y que no se puede definir todo sin ver el sentido social, y por tanto, esencialmente lo que sabemos es que un hecho imputado a un sujeto hay que realizar una valoración sobre si se corresponde o no justo con lo que la norma quería evitar y después realizar el juicio de reproche. ¿Cuál es la pregunta entonces que hay que hacerse ahora? ¿Es lo mismo un hecho típico, un injusto penal, un hecho antijurídico que un delito? ¿Son lo mismo cada uno de estos elementos? Lo veremos en la siguiente.